Revelado. La increíble verdad oculta de la novia bajo la mira de su niñera, un giro transformador. La vida de Valeria siempre había girado en torno a la familia Pérez, esa familia que ocupaba un lugar privilegiado en el corazón de Salento. Pero para ella, ser niñera de los hijos del político Juan Pérez significaba navegar entre el lujo y sus propias raíces humildes. Mientras cuidaba de los pequeños, sus manos se movían automáticamente, pero su mente volaba hacia otro lugar. Un lugar donde los libros de la biblioteca desbordaban sabiduría, donde las paredes no eran un obstáculo y los sueños parecían alcanzables. Cada día, Valeria se veía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. En ese hogar lleno de privilegios, la desigualdad la golpeaba como un fuerte viento. La mirada de María, la novia del político, siempre la seguía como un depredador acechante. María disfrutaba del reflejo del poder y la fama, mientras Valeria luchaba por encontrar su voz entre los ecos de risas infantiles y discursos políticos vacíos. Sin embargo, había un rincón de su corazón que latía con fuerza, deseando desesperadamente poner en práctica las ideas que su abuela le había inculcado sobre la educación. Un día, mientras organizaba los juguetes en el estudio, su mano tropezó con un viejo diario. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían historias de su abuela. Relatos sobre cómo había transformado la vida de los niños de su pueblo, fomentando su educación a través de actividades creativas. Las palabras eran un canto a la lucha y a la resiliencia, que da vueltas en su mente mientras reflexionaba sobre su propio propósito. El brillo en sus ojos regresaba con cada pasaje, pero pronto una sombra cubrió su alma. El orgullo de la novia del político comenzó a tomar forma en una serie de sutiles ataques. Tensión se apoderó del ambiente. Con cada comentario despectivo y rumor, Valeria sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué estás haciendo aquí, niñera? No tienes la preparación para educar. María se convertía en el eco de sus más profundos temores. Su voz resonaba en su cabeza mientras se debatía entre el deseo de brillar y el temor a ser aplastada. Se preguntaba si alguna vez podría demostrar que era más que una simple niñera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden, dejar un me gusta realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con cada proclama de María, Valeria se sentía más lejos de su sueño. La presión se intensificaba, generando un nudo en su estómago. ¿Quién era ella para desafiar a alguien como María? Pero la chispa que había despertado al descubrir el diario de su abuela no podía ser apagada. Primero un proyecto educativo clandestino en su mente, luego una presentación que reuniría a niños de la zona. Así, Valeria se enfrentaría a sus temores, desnudando sus inseguridades ante un público que nunca había imaginado. En medio de la creación de su proyecto, el pulso se aceleraba, atrapándola en un ciclo de angustia y esperanza. Esa noche, entre las sombras del hogar de los Pérez, el ruido del mundo exterior se desvanecía mientras el conflicto interno de Valeria definía el rumbo de su lucha.
Había un peligro presente, una tormenta que amenazaba con arruinarlo todo. Y entonces, la verdad de María, esa verdad que ella se negaba a admitir, podría salir a la luz en el momento más inesperado. La vida de Valeria cambió para siempre, en un instante fugaz. ¿Lograría finalmente quebrar las cadenas que la mantenían atada, o se convertiría en la víctima de la intriga que la rodeaba? El día después de aquel torrente de incertidumbre, Valeria despertó decidida. En el fondo de su mente, la imagen de su abuela sonreía, impulsándola a levantarse de la cama. Ya no podía evadir su ambición, iba a llevar a cabo su proyecto educativo. Esto no solo era una oportunidad para ayudar a otros, sino también una forma de reivindicarse a sí misma. El primer paso implicaba reunir a los niños del barrio, algo que nunca había hecho antes, una especie de audacia que la llenaba de nervios. Con una hoja de papel y un bolígrafo, Valeria empezó a delinear su plan. Sabía que la idea debía ser lo suficientemente atractiva como para captar la atención de los niños, quienes estaban más acostumbrados a la inercia de sus días. Así, decidió centrar su propuesta en el arte y la creatividad. Imaginaba un rincón del jardín trasero donde los niños pudieran experimentar y aprender a través de la pintura, la música y la danza. Quería que se sintieran libres y apreciados. Sin embargo, mientras se sumergía en la plática de su futuro proyecto, un oleaje de dudas la azotaba. La voz crítica de María se proyectaba como una sombra. No tienes la educación necesaria, Valeria. No puedes hacer esto. Cada palabra negativa reverberaba en su mente, pero se obligó a ignorar esas voces. ¿Educación? ¿Acaso eso me impide compartir lo que sé con otros? Reflexionó. Valeria se acercó a los niños que habitaban cerca de la gran casa de los Pérez, con una mezcla de entusiasmo y temor. Les habló de su idea, observando sus reacciones con la esperanza de que el brillo en sus ojos reflejara su propia ilusión. Al principio, la desconfianza era palpable, pero cuando les repitió su invitación a crear juntos, las sonrisas empezaron a aparecer. Lo inesperado generó un cambio, comenzó a sentir que ese rincón apagado en su pecho se iluminaba. Cada encuentro se volvía una batalla de emociones. Algunos días eran más difíciles que otros. Aprendía a confrontar sus propios miedos paralizantes al enfrentar la risa y la curiosidad de los niños. Cuando un pequeño le preguntó por qué quería hacer esto, se quedó sin palabras. La verdad era que necesitaba esto tanto como ellos. Con el tiempo, las sesiones comenzaron a florecer. Valeria desarrolló un entorno cálido donde cada niño podía expresarse. El arte actuaba como un refugio, convirtiéndose en un canal a través del cual podían compartir sus historias. Sin embargo, en el silencio de la noche, cuando se cerraban las puertas del jardín, todavía luchaba con la desconfianza que María incitaba en su mente. La envidia de María, que empezaba a asomarse en comentarios sarcásticos sobre su nuevo proyecto, en conversaciones familiares, se convertía lentamente en una presión que amenazaba con desmantelar su esfuerzo. Un día, al destripar hojas de su diario en busca de inspiración, se cruzó con un pasaje escrito por su abuela. No hay mayor victoria que la que se logra al enfrentarse al miedo. Las palabras se manifestaron como un mantra. Era el momento de hacer frente a la figura que la había estado acechando. En una cena formal en casa de los Pérez, cuando la conversación giraba en torno a la próxima campaña de Juan, Valeria eligió exponer su proyecto con voz firme. Sabía que corría un riesgo enorme. Cada palabra que dirigía a la mesa era un arma contra la opresión que había sentido. Una pausa se posó en el aire cuando terminó de hablar.
María, con el ceño fruncido, desvió su mirada hacia Valeria, y por un instante la mirada de ambas se cruzó, como dos estrellas colisionadas en un infinito. Era el inicio de una confrontación más profunda, un giro inesperado que marcaría el avance de Valeria en su búsqueda de reconocimiento. Y mientras las palabras de su abuela resonaban en ella, comprendió que, si quería romper las cadenas que la mantenían esquiva detrás de su rol de niñera, necesitaría establecer una nueva conexión no solo con los niños, sino también con aquellos que intentaban limitarla. «Valeria, ¿acaso crees que esto es una buena idea?», preguntó María, un destello de desafío en su voz. La mayoría de las miradas se volvieron hacia Valeria, y el peso de sus decisiones se hacía palpable. Era su momento para desafiar no solo a la novia del político, sino también a la imagen de sí misma que había sostenido por tanto tiempo. La respuesta que diera podría cambiar todo, y el impulso de hacerlo la llenaba de una incertidumbre electrizante. ¿Estaba realmente lista para llevar su lucha al siguiente nivel? La tensión se cernía en el aire. Cada mirada expectante hacia Valeria aumentaba la carga de responsabilidad en sus hombros. Su corazón latía fuerte, casi con la misma intensidad que su deseo de demostrar que sus aspiraciones no eran en vano. «Sí, creo que es una excelente idea», respondió, desafiante. La firmeza en su voz la sorprendió incluso a ella. Había tocado un límite, un punto de inflexión invisible y poderoso. María arqueó una ceja, intentando esfumar la confianza que recién había aflorado en Valeria, pero ésta no se dejó intimidar. Se sentó más al borde de la silla, como si eso le otorgara más autoridad ante la mesa repleta de gente. El tono de la conversación cambió. Cada palabra que fluyó de sus labios se sentía como un paso hacia adelante, en un camino que hasta ese momento había estado lleno de incertidumbres y sombras. Habló sobre la importancia del arte, la creatividad y cómo estas formas de expresión pueden transformar vidas pequeñas en maneras significativas. Las palabras parecían encender un rincón apagado, no solo en ella, sino también entre los oyentes. Valeria no esperaba el reto de María al final de su discurso. Pero en el instante en que lo dijo, la imagen de su abuela apareció de nuevo, pulsando en su conciencia como un recordatorio de su propósito. El próximo paso, pensó, sería armarse con una preparación sólida. La inseguridad dejada por el ataque de María chisporroteaba en su mente, y la duda trató de asomarse otra vez, pero esta vez el deseo de ser más grande que sus temores la empujó hacia adelante. Pasó las semanas siguientes organizando sus pensamientos y construyendo una estructura clara para su proyecto. Había decidido implementar un horario, una metodología y un enfoque que se ajustaban no solo a sus aspiraciones, sino también a las necesidades de los niños. Leyó sobre pedagogía, consultó tutoriales en línea y conversó con artistas locales que le ofrecieron consejos valiosos. Su motivación se fue afianzando. Cada día el proyecto tomaba más forma, emergía como un refugio no solo para los niños, sino también para ella misma. Sin embargo, cada paso que daba la llevaba de nuevo a la confrontación con María. La presión aumentó, las críticas de la novia del político se amplificaron, reflejando no solo la resistencia hacia el proyecto de Valeria, sino también hacia su propia evolución personal. ¿No sería mejor que te quedaras en casa, preparando la cena y cuidando a los niños?, decía María con un tono sarcástico en cada reunión familiar, y esas palabras eran como garfios que la aferraban al pasado. Valeria comenzó a escribir en su diario con más frecuencia. Las páginas se convirtieron en un refugio personal, un espacio donde volcaba sus emociones.
Reflexionó sobre cómo cada insulto se sentía como un reto, una carta de desafío donde debía decidir si ceder o perseverar. En medio del caos, un entendimiento indescriptible empezó a formarse en su interior. Estaba luchando no solo por los niños, sino también por su propia autovaloración. Una tarde, mientras los pequeños pintaban alegres en el jardín, Valeria se tomó un momento para contemplar la escena. La risa, el color, la libertad que emanaban. Sin embargo, una sombra pasó por su mente. ¿Qué pasaría si María decidía escalar la confrontación? ¿Y si presentaba su proyecto ante personas influyentes que podrían detenerlo? Esa inquietud interrumpió su paz y le hizo cuestionar la solidez de su voluntad. Cuando llegó la invitación a una cena importante en casa de los Pérez, la angustia envolvió a Valeria. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, y su impulso de hacerles frente se convirtió en una necesidad. Sabía que no podría cambiar la percepción de todos de inmediato, pero sí podía armarse de valor para seguir mostrando su verdad. A medida que la invitación se acercaba, la pregunta estaba clara en su mente. ¿Cómo podría convencer a aquellos que dudaban de su capacidad para enseñar? Era el momento de dar un paso hacia adelante, de transformar la inquietud en acción. La cena se convirtió en su escenario, y Valeria se dio cuenta de que el foco de la batalla era más profundo de lo que había imaginado. No era solo sobre el arte, sino sobre la reivindicación de su valor intrínseco. Y así, en la cúspide de un nuevo desafío, se preparó, sabiendo que cada palabra, cada gesto, podría alterar su destino. La verdadera prueba no estaba solo en su proyecto, sino en su autoconfianza y su capacidad para desafiar lo que otros pensaban de ella. ¿Está lista para revelarse ante los demás y ante sí misma? El momento de la verdad estaba cerca, y el eco de su abuela le empujaba hacia adelante, dándole la fuerza necesaria para confrontar no solo a María, sino al hombre que siempre había mantenido su voz apagada. La noche de la cena llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Valeria eligió cuidadosamente su atuendo, reflejando la imagen de profesional que deseaba presentar. Un vestido sencillo pero elegante, que resonaba con su nuevo sentido de propósito. Cada decisión, desde el peinado hasta los zapatos, simbolizaba una parte de su lucha personal. Un intento de proyectar no solo quién era, sino quién quería ser. Al llegar a casa de los Pérez, el ambiente era caldeado por conversaciones animadas y risas ensordecedoras. Sin embargo, Valeria sentía el pulso de su propio latido en sus sienes. Cada paso que daba hacia el salón era un acto de confrontación contra el murmullo interno de inseguridad que siempre había tratado de ahogar. Las caras de sus familiares se iluminaron al verla, pero detrás de esas sonrisas existía una anticipación genuina, curiosa y quizás algo escéptica. Cuando María entró en el salón, esa chispa de incertidumbre pareció encenderse con más fervor. La novia del político era un torbellino de energía. Sus ojos afilados analizaban a cada invitado, mientras su voz tenía un tono azucarado que Valeria sabía podía esconder veneno. «Valeria, qué buena sorpresa verte aquí. ¿Vas a compartir con nosotros algunas de tus nuevas ideas sobre el arte?» La burla apenas encubierta de María resonó en el aire, atrayendo la atención del grupo. Una parte de Valeria quiso rehuir ese momento, esconderse tras una conversación trivial, pero otra parte de ella, más fuerte y decidida, se aferró a la oportunidad que ofrecía el desafío. Sí,
De hecho, me gustaría hablar sobre cómo el arte puede cambiar vidas. He visto cómo los niños se transforman al expresarse. Empezó, pero su voz comenzó a desvanecerse ante una risa que le pareció casi burlona. Transformarse. Claro, Valeria, eso suena muy encantador. Pero la vida real no es un cuento de hadas. La pintura no va a pagar las cuentas, ¿verdad? Esta vez, el énfasis y la sorna de María eran innegables. Las risas de acuerdo flotaron en el aire como un eco, y el ceño de Valeria se frunció, recordándole el contenido de sus anotaciones de su diario. De pronto, ese desafío, esa burla, se sintió como un ardor dentro de ella, obligándola a evaluar su respuesta. Por supuesto, el arte no reemplaza la necesidad de vivir y sostener a una familia, respondió, con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. Sin embargo, creo que cada niño tiene la capacidad de soñar, y, a veces, es en la creación donde se encuentran sus verdaderos deseos y habilidades. Un murmullo inundó la habitación. Valeria se dio cuenta de que no solo había defendido su perspectiva, sino también había desafiado el enfoque pragmático que María defendía a ultranza. La tensión en el aire crecía. Valeria se sintió al borde de una revelación profunda, como si cada palabra que pronunciaba construyera un ladrillo más en la fortaleza de su autovaloración. Sabía que no podía dejar que las manifestaciones de incredulidad la derribaran. Cada risa, cada mirada escéptica podía ser un escalón que la llevase más cerca de la validación, no solo ante los otros, sino ante sí misma. Mientras la cena avanzaba, las preguntas se intensificaron. La conversación oscilaba entre la animación y la crítica, pero Valeria se mantuvo firme. Quería ser escuchada, no solo como la niñera o la tía, sino como una mujer con una visión. De repente, el ambiente se tornó denso. María, con una sonrisa afilada, reveló su verdadera intención. ¿Y qué tal si te retamos a convertir una de tus clases en un evento? Tal vez quieras mostrar realmente qué puedes hacer. Un día de exhibición con todos los niños. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo? La propuesta caía como un ácido en el aire. Valeria sintió el sudor deslizándose por su espalda. El reto se convirtió en una prueba que ni siquiera había imaginado. Sin embargo, ese mismo temor encendió un deseo ardiente dentro de ella. De frente, la mirada de su abuela iluminaba su mente. Valeria entendió que debía elevarse, aventurarse en el imprevisto. Ese podría ser su momento. La mirada de María la empujaba hacia adelante, una lógica inquietante que comenzó a cobrar vida. Si esta era la forma en que podía demostrar su valía, entonces debía jugar. «Acepto el desafío», dijo con la voz firme, el eco de su decisión resonando en la sala. Sabía que esto era solo el inicio. La cena sería recordada como el punto de inflexión, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La adrenalina pulsaba en sus venas, y cada mirada se transformaba en un signo de confrontación no solo hacia su proyecto, sino hacia la noción de quién era ella realmente. ¿Sería capaz de crear esa exhibición y, en el proceso, descubrir su verdadero potencial? ¿O enfrentaría un obstáculo mayor que pondría en jaque su lucha personal? La incertidumbre se cernía y el tiempo empezaba a moverse con una desoladora rapidez. Valeria se encontró sentada en la mesa, las manos temblorosas cruzadas sobre el mantel, apenas escuchando la algarabía a su alrededor.
El desafío que había aceptado se cernía sobre ella como una nube cargada de tormenta, y su mente empezó a trabajar en un torbellino de ideas. Tenía muy poco tiempo para preparar algo significativo, tangible, que pudiera desafiar aquellas primeras impresiones y, sobre todo, demostrar que su pasión podría ser más que un simple capricho. A medida que la cena se despejaba, se estableció una línea divisoria en su cabeza, entre los comentarios despreciativos de la gente y el deseo ardiente de probarse a sí misma. Necesitaba confirmar su valor no solo en palabras, sino en acción. Esa exhibición se convertiría en el campo de batalla donde probaría su metal y talento. Pero, ¿cómo lograrlo? Decidió dar el primer paso. Un plan. Tenía que estructurar la exhibición de manera que captara la atención no solo de sus familiares, sino del mismo núcleo de su propia realidad. No podía ser solo un evento vacío. Tendría que construir un puente entre su mundo personal y las expectativas ajenas. La idea de utilizar su pasión por el arte como herramienta de transformación resonaba cada vez más en su interior. Con la mente enfocado, Valeria se despidió de los Pérez esa noche, transportando consigo la energía volátil de la cena. Cuando finalmente llegó a casa, un instante de claridad la invadió. Mientras tomaba su diario, marcó un cuadro en blanco como si de un lienzo se tratara, y comenzó a esbozar ideas. ¿Qué niños participarían? ¿Qué obras exhibirían? Más importante aún, ¿cómo podían conectar sus experiencias personales con sus obras? Las horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Reflexionaba sobre su propia niñez, sus vivencias, los sueños que a menudo habían sido ahogados por el escepticismo. La noción de crear un espacio seguro para que los niños expresaran su creatividad adquirió un nivel de urgencia. Tenía que eliminar la sombra del escepticismo que había sentido esa noche, no solo desde el exterior, sino desde dentro. Su motivación fue creciendo junto a las dudas que la acechaban. Se acercaba el día de la presentación, y con cada nuevo reto se enfrentaba a sus propios miedos sobre su capacidad para llevarlo a cabo. Las inseguridades, como fantasmas, revoloteaban en su mente. Y entonces, sin que ella lo supiera, cada vez que cerraba los ojos, comenzaba a imaginar el evento en su mente. Los colores, las risas, el murmullo de los niños compartiendo sus anécdotas bajo un mismo techo. Sin embargo, también albergaba la incertidumbre de la respuesta que podría recibir. ¿Qué pasaría si todo resultara un fracaso? La imagen de María, con su sonrisa burlona, apareció nuevamente en su mente. Esa imagen fue suficiente para hacer que Valeria se despejara. Con un espíritu renovado, revisó sus notas y comenzó a ordenar las ideas, creando un formato que fuera no solo atractivo, sino también efectivo. No podía olvidar que su voz importaba y debía defenderla. Días de creación se transformaron en un torbellino de emociones, entusiasmo, miedo, incertidumbre, esperanza. La sala de exhibición se volvió el foco de todas sus energías. La idea de compartir algo hermoso y significativo con el mundo la inspiraba a seguir adelante. Al final del día, sabía que el resultado final era irrelevante comparado con el viaje que estaba emprendiendo sobre sí misma. El día llegó. El espacio estaba casi listo, adornado con las obras vibrantes de los niños y algunos toques personales que devolvían a Valeria a su propia infancia. La noche antes de la exhibición, se encontraba de pie ante el espejo, un espectador nervioso de su propio reflejo. La figura delgada y ligeramente insegura que veía no era la misma que había llegado a la cena días antes. Estaba lista para enfrentar no solo las críticas externas, sino también los ecos de su propia historia. Y mientras abrazaba ese nuevo propósito, no sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar.
Una pequeña nota que había llegado de un conocido de su padre pendía en su mesa. La política a tu favor, Valeria. La atención que necesitas está a la vuelta de la esquina. La incertidumbre se convirtió rápidamente en una inquietud palpable. Esos dos mundos estaban a punto de chocar, y Valeria se preguntó, ¿sería capaz de navegar entre la hostilidad de unas expectantes miradas y la necesidad de validar su visión? La tensión acumulada era electrizante y la respuesta latente. ¿Sería válida su voz en un espacio donde las ilusiones podían ser aplastadas por la crueldad de la realidad? El tiempo se escurrió y la verdad estaba a punto de ser revelada en el momento más inesperado. Valeria despertó con el murmullo de la mañana que se filtraba por las cortinas de su habitación. Era el día. Su corazón latía con fuerza, impulsado por un cóctel de nervios y determinación. Aunque la exhibición representaba una proyección de su pasión, también era un reflejo de sus miedos más profundos. ¿Sería capaz de confrontar las expectativas ajenas y transformar su visión en algo tangible? Mientras se preparaba, cada paso frente al espejo la invitaba a recordar no solo las inseguridades que había enfrentado, sino las pequeñas victorias que la habían llevado hasta aquí. Alzando la mirada, se dio cuenta de que ya no podía permitirse dudar. Estaba comprometida con su propósito, y eso la impulsaba a avanzar. El día se desarrolló en una serie de ensayos mentales. Mientras organizaba las piezas de arte, se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Había elegido obras de colores vivos, cada una contando una historia de alegría y esperanza. Sin embargo, en su mente ocultaba un temor. Si su visión no resonaba con los demás, si lo que sentía como bello y significativo caía en saco roto, se sentiría desbordada. A medida que llegaron los primeros invitados, el aire en la sala se cargó de expectativa. Valeria observaba desde un rincón, tratando de calmar el bullicio interno que amenazaba con hacerse evidente. Las palabras de su padre resonaban tenuemente en su mente, una especie de aviso sobre mantener las apariencias y evitar la vulnerabilidad. Pero, en ese momento, decidida a romper con el pasado, eligió ignorar esa voz. Las risas de los niños, que comenzaban a inquietarse, la sacudieron de su letargo introspectivo. Valeria se acercó a ellos, se agachó para estar a la altura de sus ojos brillantes. Les ofreció palabras de ánimo, y en su mirada encontró un reflejo de la confianza que a menudo le faltaba. Al ver su alegría, entendió que el propósito no solo era mostrar su propia valía, sino también proporcionar un espacio donde las voces auténticas de esos niños pudieran ser escuchadas. Mientras los adultos entraban, Valeria sintió cómo las miradas recorriéndola se convertían en un peso. Algunos padres intercambiaron comentarios, otros buscaban la aprobación de sus círculos. Pero antes de permitir que las inseguridades regresaran, recordó el compromiso que había hecho consigo misma. Su voz importaba. El momento culminante llegó cuando María, su antigua compañera de la cena, apareció. Con esa sonrisa burlona y una mirada evaluadora, parecía estar buscando el fallo que Valeria tanto tenía. Sin embargo, en lugar de sentirse cohibida, tuvo una revelación. No podía dejar que el juicio de alguien más definiera su valentía. Era hora de hablar, de enfrentar el miedo, no en un monólogo grandilocuente, sino en una potente conexión genuina. Alzó la voz, invitando a todos a sumergirse en la historia detrás de cada obra de arte expuesta. Desde el primer trazo hasta el último coloquio, Valeria compartió anécdotas de los niños, las emociones y vivencias que habían plasmado en sus creaciones. De repente, todo el ruido exterior se desvaneció y sintió que las palabras fluían como un río liberado.
Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta asomaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar la percepción de aquellos que la habían juzgado? La ansiedad volvió a invadir su pecho cuando vio a su padre observándola en silencio, encarnando una expectativa que aún le resultaba ajena. La exhibición continuó y las piezas empezaron a cobrar vida, revelando cada uno de los matices que Valeria quería destacar. Pero el verdadero tornado emocional llegó cuando uno de los niños, con voz temblorosa, compartió cómo había utilizado el arte para expresar lo que sentía cuando se sentía solo. Valeria sintió que cada palabra resonaba profundamente en su ser, como un eco de su propia lucha interna. Al final, la sala estalló en aplausos, pero lo que resonó en Valeria no fue la aprobación de los demás, sino su propia aceptación del camino recorrido. La voz que había inhibido en el pasado ahora reverberaba con una timidez fortalecida, lista para enfrentarse a nuevos desafíos. Pero, aún en medio del júbilo, una incógnita permanecía. ¿Sería capaz de mantener esta nueva identidad en un mundo que parecía tan lleno de críticas? Justo cuando la calma pareció asentarse, el mensaje destelló en su teléfono. Era un comentario de un desconocido, pero las palabras fueron como un balde de agua fría sobre su euforia. Bueno, eso fue un acto. Pero los verdaderos artistas no solo crean, deben sobrevivir entre las críticas. ¿Estás lista para la próxima fase, Valeria? La inquietud volvió a cobrar vida. Estaba claro que su batalla apenas comenzaba, enfrentando no solo los ecos de sus inseguridades, sino también la dura realidad de un entorno que ponía a prueba el amor por el arte. ¿Hasta dónde llegaría su deseo de autenticidad ante un mundo que no siempre estaba dispuesto a aceptarla? El murmullo de la exhibición se desvaneció en la mente de Valeria, absorbido por la incertidumbre que el comentario había desatado. Su corazón luchaba por mantenerse firme, mientras una sombra de duda comenzaba a sentarse sobre su deseo de continuar en el camino del arte. ¿Estaba dispuesta a sumergirse en una industria que no solo juzgaba su trabajo, sino también su valor como persona? La noche posterior a la exhibición se tornó introspectiva. Valeria revisó el mensaje en su dispositivo varias veces, cada lectura llenándola de desasosiego. En una búsqueda frenética de respuestas, se sentó en el borde de su cama, los ojos fijos en la pantalla apagada. Había una creciente necesidad de entender lo que significaba ser una artista auténtica en un mundo abarrotado de críticas. Al darse cuenta de que esa inquietud era parte de su viaje, decidió enfrentarse a esos temores. Volvió a su estudio, el lugar donde había dado vida a sus ideas más sinceras. Cada trazo en sus lienzos le recordaba las lecciones de resiliencia que había aprendido y la importancia de su voz. Cerrar esa puerta, simplemente por miedo, no era una opción. Sumergirse por completo en su proceso creativo comenzó a cambiar algo dentro de ella. Las horas se deslizaban sin que ella las notara, mientras pintaba con un fervor renovado. Un día, audazmente, eligió recrear una de las series de los niños. No se trataba solo de arte, era un modo de conectar las emociones crudas, la vulnerabilidad intrínseca que tanto anhelaba mostrar. Con cada pincelada, se despojaba de viejos miedos. Se sentía más empoderada, como si, a través de sus trabajos, pudiera crear puentes hacia los demás. Sin embargo, a medida que su arte evolucionaba, lo hizo también la percepción de sí misma. Valeria empezó a experimentar destellos de claridad respecto a su propio estilo, a liberarse de la necesidad de ajustarse a lo que otros esperaban.
Su voz se volvía más fuerte, y con ello la presión aumentaba. Las críticas ya no parecían sombras que la intimidasen, sino ecos de lo que debía dejar atrás. Pero, ¿realmente podría lograrlo? Al poco tiempo, Valeria decidió programar otra exhibición, esta vez en un espacio más pequeño, más íntimo. Quería crear un ambiente en el que la conexión auténtica pudiera respirar. Un lugar donde pudiera presentar su evolución sin el peso del juicio desmedido que había percibido. En este nuevo entorno se autoimponía el desafío de abrirse no solo ante una audiencia, sino ante sí misma. A medida que compartía su proceso creativo, se preguntaba constantemente sobre sus capacidades. ¿Serían suficientes las emociones que plasmaba? ¿Qué pasaría si este nuevo enfoque no resonaba con otros? La ansiedad hizo su presencia de nuevo, transformándose en una lucha interna entre el deseo de ser vista y la inseguridad de no ser comprendida. El día de la nueva exhibición llegó, y, a pesar de la emoción que la invadía, Valeria sabía que era crucial mantener la mente abierta. Respiró profundamente en el camino al lugar, visualizando cada paso que había dado para llegar hasta allí. La sala la recibió con un aire palpable de expectativa. Cuando se levantó el telón invisible de esta nueva etapa, un eco de determinación resonó en su interior. Se acercó a los asistentes, cada uno con una historia entrelazada en las obras que estaban por descubrir. La presentación no sería solo su proyección artística, se trataba de una comunión de experiencias. Este era su momento para volver al diálogo, para compartir no solo sus pinceladas, sino sus vulnerabilidades. Sin embargo, justo antes de abrir la boca, sintió una punzada de miedo más profundo que nunca. La pregunta que la había atormentado continuaba allí. ¿Sería suficiente para los demás? Mientras buscaba respuesta, reparó en una conocida en el fondo de la sala. Era María, aquella figura del pasado cuyos comentarios crueles aún le pesaban. La presencia de una crítica tan cercana amenazaba con desviar su concentración. Sin embargo, en vez de dejar que la tensión la consumiera, sintió la urgencia de probar que su transformación era legítima. Valeria se mantuvo firme, una chispa de desafío surgiendo en ella, lista para enfrentarse no solo a los ojos de María, sino a todos los juicios que pudiera encontrar en su camino. Con un profundo suspiro, dio el primer paso hacia el centro de la sala, lista para hablar. Pero la pregunta seguía flotando en su mente con fuerza. ¿Lo que había creado podría resistir la tormenta? La decisión estaba a punto de revelarse, un giro en la narrativa de su vida que determinaría su relación con el arte y con ella misma. Valeria parpadeó varias veces, casi como si intentara despejar su mente del ruido que la rodeaba. La sala enmudeció cuando dio un paso al frente, y sus pensamientos comenzaron a entrelazarse con una mezcla de ansiedad y determinación. En ese instante, la inseguridad enfrentaba a la autoconfianza, un duelo que había librado muchas veces antes, pero nunca con tanto peso como aquel día. Se centró en su respiración. Tenía que recordar que su arte no era solo una extensión de sí misma, sino una forma de hablar al mundo. Lo había aprendido en sus momentos de soledad en el estudio, donde los colores y las emociones se entrelazaban para crear algo más que una simple imagen. Con cada trazo había comenzado a liberar no solo sus miedos, sino también su autenticidad. Hoy no solo muestro mis obras, comparto quién soy, pensó, mientras miraba a los rostros expectantes del público.
La conexión que tanto anhelaba no dependía de la aceptación externa, sino de su capacidad para ser sincera consigo misma. Con determinación renaciendo dentro de ella, Valeria comenzó a hablar. A medida que relataba la historia detrás de cada pieza, su voz se volvía más clara, más segura. Compartió cómo cada obra era un reflejo de sus luchas, de los momentos oscuros que había transformado en luz a través de la pintura. Las palabras fluyeron de su boca como si siempre hubieran estado ahí. Mientras lo hacía, notó la expresión en el rostro de María. Al principio parecía escéptica, pero conforme Valeria continuaba, la crítica en sus ojos se fue diluyendo, dando paso a la curiosidad. Aquello la impactó. La valentía de Valeria estaba comenzando a resonar. La conexión que había buscado se materializaba en esa sala. Sin embargo, mientras se sentía impulsada por el momento, un pequeño atisbo de preocupación cruzó su mente. ¿Había dicho demasiado? ¿Sería capaz de sostener este nuevo nivel de vulnerabilidad? Las voces de la duda amenazaban con infiltrarse nuevamente, pero Valeria se aferró a la claridad. La exhibición fue, sin duda, un éxito. Las reacciones variaron, pero en su mayoría eran sinceras. Al terminar la presentación, las conversaciones empezaron a fluir. Valeria se sintió abrumada por la recepción. Cada nuevo comentario era un aplauso a su valentía. Pero justo cuando la sensación de triunfo comenzó a instalarse, Valeria escuchó la voz de María entre la multitud. ¿Y qué pasa si un día no puedes crear más? ¿Tendrás suficiente valor para seguir siendo tú?, le preguntó, con un tono directo. La pregunta la sacudió. A pesar del impulso de responder con defensiva, sintió que había verdad en su desafío. Era un recordatorio de que la creación artística no solo se trataba de expresar emociones, sino también afrontar la realidad de su propia vulnerabilidad. Mientras la conversación continuaba, Valeria se dio cuenta de que aún había un camino por recorrer. El arte, al igual que la vida, era un viaje de constantes transformaciones. Comprender su verdad y su valor iba más allá de una exhibición. Requería un esfuerzo continuo y una disposición a enfrentar tanto la aprobación como la desaprobación. En ese instante de reflexión, Valeria se sintió más decidida que nunca. La lucha por la autenticidad no comenzaba ni terminaba con una exhibición. Era un compromiso con su propio crecimiento. Y así, el eco de las palabras de María resonó en su mente. Mientras compartía su alegría con los demás, Valeria sabía que tenía que averiguar cómo alimentaría su pasión por el arte en los momentos oscuros. El camino se extendía ante ella, un sendero lleno de incertidumbres y retos. Poco después, mientras despedía a los últimos visitantes y la sala se vaciaba, un nuevo pensamiento comenzó a formarse en su mente. ¿Debía emprender un viaje que la llevara a explorar el origen de sus miedos? ¿Sería suficiente en su búsqueda de autenticidad? La inquietud se apoderó de ella, obligándole a preguntarse si el arte podría ser el espejo de su vida, más allá de los lienzos. Con la emoción y la inquietud en el aire, Valeria supo que estaba lista para dar ese próximo paso. En el horizonte, una idea se afianzaba, una travesía a un lugar desconocido que podría revelar secretos de su inspiración y tal vez de sí misma. ¿Qué verdades ocultas cristalizarían de este nuevo viaje? La decisión de Valeria se consolidó con cada paso que daba. Mientras se alejaba de la galería,
aún vibrante por las emociones vividas. El eco de las palabras de María continuaba resonando en su mente. La inquietud ante la posibilidad de perder su voz artística era tanto un desafío como una oportunidad. Con determinación, comenzó a editar su proyecto en su mente. No se trataría solo de un viaje físico, sino de una inmersión en las profundidades de su ser. Durante las noches que siguieron, Valeria se sumergió en la investigación. Comenzó a estudiar las obras de artistas que también habían explorado la vulnerabilidad y la realidad de la incertidumbre. Buscó correspondencias en sus propios sentimientos, tejiendo una narrativa a través de sus obras. Cada obra que revisaba la ayudaba a ver que la fragilidad podía ser un recurso, un punto de partida en lugar de un final. Sin embargo, cada análisis traía consigo momentos de turbulencia emocional. Había días en los que la autocrítica arremetía con fuerza, haciendo que la duda tambaleara sus cimientos. Valeria comenzó a escribir un diario. En él canalizaba no solo sus frustraciones, sino también sus esperanzas y sus progresos. Al escribir, encontraba claridad. Cada palabra en la página se sentía como un pequeño triunfo contra el silencio que solía dominarla. La necesidad de explorar su pasado comenzó a cobrar fuerza. Encontró un viejo álbum de fotografías que había estado guardado y que representaba no solo sus recuerdos, sino también los de su familia, quienes habían influido en su arte de maneras sutiles pero significativas. Mientras lo hojeaba, se topó con imágenes de su infancia, valiosos instantes que traían a su mente la esencia de su deseo de crear. ¿Cómo la había moldeado su historia personal? Más allá de ser una exhibición, su arte necesitaba un fundamento más profundo. Fue en una de esas noches, mientras reflexionaba junto a sus pinceles y colores, que empezó a concebir una nueva serie de pinturas. Quería que sus obras hablaran de la vulnerabilidad, de las heridas y cicatrices que formamos en el viaje de la vida. Planificó una exposición temática centrada en el viaje personal, una exploración de su propio crecimiento, donde cada pieza revelaba un fragmento de su alma. El desafío, sin embargo, estaba a la vista. ¿Sería capaz de desnudarse emocionalmente ante su público una vez más? Valeria comprendía que la crítica no solo vendría de afuera. La mayor batalla sería con su propio miedo a no ser suficiente, a no captar la profundidad de sus experiencias de forma efectiva. Decidida a enfrentar este reto, Valeria aceptó el reto de confrontar sus miedos y poner en acción su voluntad de crecimiento. La idea de que su arte podía ser un faro, una conexión auténtica con otros, comenzó a afianzarse firmemente en su mente. Mientras daba forma a su nuevo proyecto, escuchó de nuevo la voz de María resonando en su interior. Esta vez como un mantra. Se sentía cada vez más empoderada, pero también consciente de que cada pincelada requeriría una exposición emocional que la dejara vulnerable ante los demás y especialmente ante sí misma. A medida que la fecha de la exposición se acercaba, una nueva inquietud la invadió. ¿Y si al final, como temía, el público no entendía su vulnerabilidad? ¿Y si el trabajo que había dedicado con tanto esfuerzo no resonara con nadie? De pronto, la línea entre el crecimiento personal y la aceptación externa se desdibujó nuevamente, llevándola a cuestionar si estaba lista para este nuevo desafío.
El día de la presentación se acercaba, y con él el momento de la verdad. ¿Sería capaz de transformar sus lágrimas y luchas en arte que hablara por sí mismo? ¿Estaba lista para conocer las revelaciones que ese futuro le guardaba? La pregunta la invadió mientras pensaba en lo que significaría abrirse de nuevo, tanto ante el mundo como ante sí misma. Y así, en el rincón de su estudio, mientras surcaba pensamientos y temores, decidió que no había vuelta atrás. La exposición no solo revelaría su arte, sino también la historia de su vida, un viaje hacia la autenticidad en el que reconocería aquello que temía y lo convertiría en luz. La vida y el arte, por fin entrelazados, estaban listos para manifestarse. Con una cierta determinación, Valeria se dio cuenta que el verdadero reto estaba a la vuelta. Había llegado el momento de confrontar sus propios límites y decidir si el verdadero valor residía en la aceptación ajena o en permitirse ser vista en su esencia más cruda y auténtica. El día de la exhibición llegó, y Valeria se sintió vibrante, pero también vulnerable al atravesar la puerta de la galería con sus obras. Había sido una jornada de transformación continua, donde cada pincelada había dejado huellas no solo en el lienzo, sino también en su alma. El proceso de compartir su historia a través del arte era una extensión de su propia lucha por reivindicarse ante un mundo que muchas veces la había silenciado. La sala destellaba con colores vibrantes, cada obra un fragmento de su vida. Los rostros de los asistentes se iluminaban con curiosidad y asombro, mientras sus miradas recorrían las piezas, cada una narrando historias de lucha, sanación y autodescubrimiento. Valeria se sintió como si estuviera al borde de una revelación, un momento donde finalmente su voz podría resonar en el espacio que una vez ocupaba solo la sombra de sus inseguridades. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una certeza inesperada. La narrativa que había construido no solo se centraba en su viaje, sino en la conexión humana que el arte podía crear. Compartió sus experiencias de vulnerabilidad, relatando cómo cada pintura era un testimonio de sus batallas personales y cómo el proceso de crear había sido una forma de autoexpresión que desafiaba las limitaciones impuestas por los demás. A medida que su discurso avanzaba, el silencio en la sala se tornó denso. Los oyentes estaban totalmente inmersos en su relato. No eran solo obras de arte frente a ellos, sino partes de una vida que había sido transformada por la filosofía de que la vulnerabilidad es, de hecho, una fortaleza. Las miradas de sus amigos, familiares y conocidos empezaron a reflejar aprecio y respeto. El destello de duda que una vez existió en sus ojos se había desvanecido. Valeria miró brevemente hacia la esquina de la sala y allí estaba María, su expresión ya no burlona, sino contemplativa. Esa mirada comenzó a transformar el eco del juicio que tanto había temido. En ese instante, Valeria entendió que su evolución personal había ido más allá de tan solo ser aceptada. Se trataba de aceptar su propia autenticidad y permitirse brillar a través de su verdadero ser. La exhibición concluyó con calurosos aplausos, pero lo que resonó en Valeria no fue simplemente la validación externa. Detrás de toda la gloria momentánea se filtraba un sentido de logro.
Había conquistado sus miedos. No solo había logrado crear un espacio donde la conexión y la emoción eran palpables, sino que había desmantelado las cadenas que la mantenían atadas a la opinión ajena. La reafirmación de su identidad se sentía como un abrazo cálido, un reconocimiento profundo de su fortaleza inherente. El tiempo pasó, y aunque el mundo externo no desaparecía, Valeria supo que había comenzado un camino hacia el autoconocimiento y la autorrealización. Cada más colorido representaba no solo un trozo de su historia, sino también una declaración de que había decidido tomar las riendas de su vida y del poder que su arte podía tener en el panorama de sus aspiraciones. Así avanzó en su carrera artística, decidida a seguir explorando su voz, a hacer ruido en el silencio que había existido durante tanto tiempo. Cada paso era una celebración del crecimiento que había experimentado, un viaje hacia la conquista personal que le permitió deshacerse de las etiquetas que alguna vez la definieron. Valeria se convirtió en una educadora y mentora en el espacio artístico. Llevó sus conocimientos a las aulas, brindó talleres a niños y comunidades, ayudándoles a descubrir su propia voz a través del arte. No solo hacía lo que amaba, sino que estaba creando un legado que trascendía su historia, fortaleciendo a otros en el camino. Había logrado lo que se había propuesto, no solo coexistir entre las sombras de los demás, sino brillar intensamente con su luz única. Con cada nuevo proyecto se reafirmaba sus logros y crecimiento alcanzado, recordando que el arte era la celebración de su propia existencia y que el verdadero éxito era ser fiel a sí misma. Y así, Valeria no solo había salido victoriosa en su batalla interna, sino también había demostrado que el arte puede ser liberador y que cada historia merece ser compartida. Por eso, te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.